Unidos no afectará la compra de alimentos y medicinas, según lo aseguró el presidente encargado Juan Guaidó, quien responsabilizó a Nicolás Maduro de la medida en vista de su decisión de aferrarse ilegalmente al poder. También el presidente de la Asamblea Nacional adelantó que las negociaciones promovidas por Noruega continúan e insistirán en encontrar una solución pacífica al conflicto en Venezuela. Delcy Rodríguez confirmó que seguirán en el diálogo y aseguró que el embargo económico afectará a toda Venezuela. En palabras del embajador y asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, el momento del diálogo ha terminado y es hora de la acción. Así lo aseguró durante su participación en la cumbre de Lima, donde se debate la crisis en nuestro país. La Cancillería de Rusia calificó la medida de congelar los activos que maneja Nicolás Maduro en Estados Unidos como terrorismo económico. Por cierto, no le parece terrorismo económico al gobierno ruso la decisión del equipo económico de Nicolás Maduro de pulverizar literalmente el salario y el bolívar en nuestro país. Según página web del Banco Central de Venezuela, el dólar cierra en 12.559,46 bolívares el día de hoy, es decir, el salario mínimo en Venezuela para este martes equivale a 3,1 dólar mensual, no por hora, no diario, no semanal, mensual en nuestro país. De esto y más hablaremos en Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el economista Francisco Faraco. Nos acompaña a esta hora. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para ti, para todo tu equipo y para la audiencia. Pues mucho interés de analizar con nuestro invitado el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Le pedía una primera valoración de su parte acerca de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de embargar, de congelar los activos que maneja Nicolás Maduro en ese país. ¿Qué puede decirnos? Mira, en realidad la orden ejecutiva número 5 no se refiere en ningún momento a embargar los activos de Venezuela en el territorio norteamericano, del gobierno de Venezuela. Pues. Se refiere básicamente a el hecho de que esos activos no pueden ya ser objeto de transacciones, ni recibir préstamos, ni nada, pues. Quedan congelados. No es lo mismo que embargados. Embargados es cuando el acreedor toma posesión del activo. En este caso es simplemente que queda congelado. Entonces, hay una diferencia en eso importante. Mucho interés de tratar de analizar el alcance de esta decisión. Referíamos declaración del presidente encargado Juan Guaidó advirtiendo que esta medida no afectaría la compra de alimentos y medicinas en nuestro país. Yo le pediría un comentario. Ciertamente el Departamento del Tesoro emitió el día de hoy un comunicado ofreciendo detalles acerca del alcance económico de esta decisión. ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, el Departamento del Tesoro emitió una directiva según la cual pues se excluyen una serie de rubros, entre ellos los alimentos, las medicinas, etcétera, del embargo. Pues Venezuela puede comprar en el exterior alimentos y medicinas y todas esas cosas, instrumentos médicos, etcétera. Mira, en realidad todo esto es una tormenta en un vaso de agua, porque hace mucho tiempo que el gobierno venezolano no tiene ni con qué pagar las deudas, ni con qué comprar medicinas, ni con qué comprar alimentos. Entonces, bueno, ahora simplemente el gobierno venezolano se agarra de esto para armar un berrinche y decir que, bueno, que todo lo que aquí faltará una hoja de lechuga y es el imperialismo que se la cogió. Justo quería preguntarle, porque desde hace días venimos comentando con los amigos oyentes antes de que adoptara el gobierno norteamericano esta orden ejecutiva, lo que ha hecho el equipo económico de Nicolás Maduro con el bolívar y sobre todo con el salario mínimo en nuestro país. La página web del Banco Central ubica el tipo de cambio a esta hora en 12.559,46 bolívares. El salario mínimo equivale a $3 mensuales por decisión
del equipo de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Mira, la tasa de cambio es la otra cara del desorden fiscal. Aquí en Venezuela hay un enorme, un relajo fiscal. No se puede hablar ni siquiera de desorden, sino un relajo fiscal. Y el relajo fiscal se manifiesta en eso, pues una destrucción de la tasa de cambio del bolívar, de la moneda, que no ha sido, por cierto, hecha por el imperialismo, ha sido hecha por Nicolás Maduro y su gente, bueno, de Hugo Chávez. De Hugo Chávez vienen destruyendo la moneda, porque esa es una de las máximas de estas líneas de pensamiento ideológicas. Hay que destruir la moneda porque todos nos igualemos, todos nos igualamos porque todos somos víctimas de lo mismo. Entonces, que es el desorden, el enorme caos fiscal y monetario que hay en Venezuela. Aquí siempre emite dinero a puertas, el Banco Central emite por la vía electrónica lo que le pida el gobierno. Entonces, bueno, en esas condiciones, tú tienes contención en la emisión de tu moneda nacional, pues no tendrás contención en cómo llega la tasa de cambio. Ahora, este empobrecimiento progresivo de la población, producto de la devaluación, ¿no tiene nada que ver con las sanciones o sí? ¿Qué puede decir? No tiene nada que ver. Mira, yo estuve en Colombia estas últimas 2 semanas y vi caravanas de venezolanos por los páramos colombianos, botados en cobijas, caminando. Me dio mucho pesar. Yo pude hablar con algunos, preguntarme, y me dijo, mire, yo ando en esto porque vivir en los barrios de Caracas es infinitamente peor. No hay futuro, no hay presente, ahí matan a uno como sea, la policía lo extorsiona como sea. Entonces, bueno, estamos echando a los venezolanos aquí, tanto a la gente de las zonas populares como a la gente de las zonas menos populares. Entonces, el problema con Maduro es que Maduro se aferra a la presidencia de la República a una costa de que los destruyan a todos los venezolanos. Ahora, yo le pregunto acerca del alcance de esta decisión. Delcy Rodríguez decía que esto va a afectar prácticamente a toda Venezuela sin asumir, por cierto, la responsabilidad de lo que han hecho en materia económica que nos ha traído hasta acá. Pero en todo caso, ¿qué puede decirnos sobre este tema? El sector privado, por ejemplo, que lo escuchamos. Mira, el problema en materia de comercio exterior es que nosotros de producir más de 3 millones de barriles al día, estamos produciendo difícilmente 600.000 barriles y regalando la gasolina aquí en Venezuela. Y no tenemos cómo cobrarla. Entonces, mire, con 600.000 barriles Venezuela no puede sostenerse. Es impensable. Ahora, ¿quién llevó a eso? Hugo Chávez y con Rafael Ramírez y con las Maduro. Entonces, ellos fueron los grandes responsables de esta catástrofe. Nunca se ha visto un país petrolero en esta situación y estamos nosotros en esa situación. Entonces, mira, el hambre venezolano es consecuencia directa de la caída petrolera. La falta de medicina es consecuencia directa de la caída petrolera. Y la caída petrolera es consecuencia de las acciones de Hugo Chávez, Rafael Ramírez y Nicolás Maduro. Ellos fueron los que manejaron el petróleo como les dio la gana. No, y si me permite, una decisión política del equipo económico de Nicolás Maduro, que se acaba de gastar la friolera de 200 millones de dólares en una actividad del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo. Así es, en Caracas. Es decir, dinero que bastante falta nos hace para alimentos y medicinas. Es muy fácil uno poner la torta y echar la culpa al lado. Eso es muy fácil. Además, fácil es muy venezolano. Tú pones la torta y la culpa no es tuya y no del otro, el que estaba viendo. No, los venezolanos estamos sufriendo las consecuencias de nuestra propia indiferencia frente a todo lo que ha pasado en Venezuela en estos 20 años. Ahora es que estamos siendo más o menos activos, pero fuimos sumamente indiferentes. Desde el momento que llegó Chávez a jurar por esta moribunda constitución, desde ese momento hemos debido nosotros reaccionar. Y el doctor Caldera, que estaba allí, con todo el cariño de parte de él, ha debido para irse del acto, porque estaban jurando sobre la constitución que él había ayudado a escribir y la decretaban muerta, moribunda. Justo quería preguntarle, porque en el caso concreto de Citgo, que ha sido tema de discusión en los últimos días,
Decía el presidente encargado, Juan Guaidó, que esta medida adoptada por Estados Unidos protege los activos para nuestro país. ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que sí, porque si no esta gente entrega cinco, como, bueno, ya le había entregado casi la mitad del cinco a la Unión Soviética, a Rusia. Entonces, bueno, ahora no pueden traer otra mitad que lo que querían hacer. Es que te digo, es que esta gente no tiene ningún criterio de lo que es un país, de lo que son los activos de un país y para qué son los activos de un país. Hace algunos días recordábamos la historia de lo que ha ocurrido, lo que está detrás de Citgo y esta reclamación de la canadiense Cristalex, y todo comenzó durante la administración del expresidente Chávez con esa política de expropiaciones o confiscaciones. Yo quisiera su comentario al respecto. No, mira, Chávez creía que las expropiaciones no se pagaban. Es como creía que las expropiaciones no se pagaban, no iba a pagar nunca. Bueno, y que entonces, bueno, ahora resulta que hay que pagarlas. Tú puedes expropiar, pero tienes que pagarlas. Entonces, claro, aquella toma de Chávez, la Plaza Bolívar en la esquina, es propia, ahí con el edificio de la Francia. Bueno, ahí tenemos las consecuencias de esa ridiculez, de esa irresponsabilidad. Entonces, bueno, aquí la estamos pagando ahora nosotros. Las gracias de Chávez las estamos pagando nosotros en desgracia. Mientras tanto, la gente que... Pero que además de esa política de confiscaciones, hay que agregar el endeudamiento externo masivo que no respondió precisamente a la falta de recursos. Nada, también quisiera un comentario de su parte. Porque lo que ha habido es una operación de un atraco continuado de 20 años a un país. Eso es lo que ha habido aquí, un atraco continuado. Entonces, bueno, en el caso de Citgo es evidente, ¿correcto? Así es, que además en el caso del negocio petrolero, mira, las gestiones de Ramírez, de Alino Rodríguez Araque, fue desastrosa. Ahí se dieron los grandes robos, igual como con la gestión eléctrica. Ahí creo que fue la gestión de Argenis Chávez en Corpolec, de Mota Domínguez en Corpolec. A ninguno se le ha investigado y se le ha sancionado. Y entonces cuando desde afuera lo quieren sancionar, entonces nos ponemos a llorar. No, Iglesia. Le pregunto a nuestro invitado, porque uno de los planteamientos que llevó el gobierno norteamericano a la cumbre de Lima tiene que ver con el día D, así han denominado el proceso de reconstrucción de nuestro país, una vez se inicie la transición a la democracia. Sobre el reto que tenemos por delante por el nivel de destrucción de nuestra economía, ¿qué puede comentarnos? Mira, el reto que tenemos por delante, yo por ejemplo tengo la absoluta certeza de que yo no veré a Venezuela como Venezuela fue. Volver a llevar a Venezuela a 4 millones de barriles de petróleo costará muchísimo esfuerzo, porque no es cuestión de golpe, no es como un bombardeo, pues cuando tú tienes los ladrillos en el suelo que hace buscar los planos y volver a construir. No, esto hay que volver a ser un país, hay que volver a ser gente, hay que volver a ser... Mira, eso va a ser un proceso difícil. Yo creo que al final lo va a lograr, pero va a ser muy difícil y muy de un esfuerzo gigantesco. Usted siempre ha comentado lo importante que será la participación de empresas de la inversión extranjera para sacar adelante a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sin duda, porque la inversión nacional, los nacionales, ¿cómo no? Hay grupos que invirtieron en actividades importantes, pero el petróleo no, es un negocio de alta tecnología, que tiene unos nexos de mercado muy bien trabajados, y que requiere enormes volúmenes de inversión. Le habla de que nosotros para poder, estamos hablando de 20 mil millones de dólares al año, durante varios años. Eso no lo maneja cualquiera. Tiene que tener un músculo financiero enorme. Finalmente le preguntaría a Francisco Faraco, algunos economistas como Andrés Oliveros aseguran que probablemente va a aumentar la propensión de Maduro a realizar cada vez más transacciones de venta de crudo o metales en efectivo, incrementando la opacidad que ya existe en torno a este tema. ¿Qué opina usted? Mira, yo no creo que Maduro
y esta pandilla vaya a incrementar sus operaciones opacas, porque yo creo que ellos ahora saben que tienen una pistola en la cabeza. Entonces ellos saben que están siendo monitoreados al detalle, y entonces eso los va a parar un poco. Además tiene bastante real, ya tiene bastante, a veces van a arriesgar por un incremento marginal de su riqueza. Es una riqueza descomunal, la tienen almacenada en bancos y con buenas estructuras jurídicas, etcétera, ¿no? Bien. Francisco Faraco, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. 1.000.000 de gracias para atender nuestra llamada de economista, como siempre, bueno, expresando opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el alcance de la decisión de Estados Unidos de congelar los activos que maneja el gobierno del régimen de Nicolás Maduro en ese país y el impacto que esto va a tener puertas adentro en Venezuela. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comentar que desde distintos ministerios y entes gubernamentales están promoviendo una etiqueta que no tiene nada que ver con esto de la supuesta disposición al diálogo con los enviados de Juan Guaidó, y exigimos a Guaidó preso, además de la etiqueta Trump desbloquea a Venezuela. Pero lo cierto es que, ellos han dicho a lo largo de la jornada que el intento del gobierno de los Estados Unidos es desbaratar la mesa de negociación y, sin embargo, están promoviendo una acción de esta naturaleza. Evidentemente lo comentaremos a lo largo del programa. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos hoy en Conexión 750 y a propósito de la persecución política en nuestro país, que quedó perfectamente reflejada en el informe de la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Hoy la Asamblea Nacional rindió homenaje a Juan Requesens, al diputado Juan Requesens, al cumplirse un año de su detención. Simplemente recordar, como lo ha hecho permanentemente una organización como Amnistía Internacional, que al diputado Juan Requesens lo detuvieron funcionarios del SEBIN sin orden judicial
el 7 de agosto de 2018 sin respetar su inmunidad parlamentaria. No le permitieron comunicarse con nadie, fue presentado 6 días después. Hasta el día de hoy, sufre toda clase de privaciones o irregularidades en el marco de esta detención. Y para hablar acerca de este caso saludamos a su abogado, el doctor Joel García, defensor además de derechos humanos. Doctor García, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a toda Venezuela que te escucha. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros a un año, casi un año, de la detención del diputado Juan Requesens. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, precisamente mañana 7 de agosto se cumple un año exactamente de aquel secuestro policial que se le practicó a Juan Requesens. Lo llamamos secuestro policial por cuanto ese órgano policial, el SEBIN, no contaba con una orden de aprehensión, como tampoco Juan Requesens fue sorprendido cometiendo un hecho en flagrancia, y en virtud de que él es un diputado a la Asamblea Nacional, para poder detener a un diputado hay que cumplir con ciertos requisitos, como es que la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia declare que hay mérito para el enjuiciamiento, solicitar el allanamiento de su inmunidad al Parlamento, situaciones que no se hicieron ni se cumplieron, sino que a través de una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene potestad ni atribuciones para ello, le allanan supuestamente la inmunidad y lo mantienen hasta el día de hoy privado de su libertad bajo esa figura de secuestro. Si algo hay que reflexionar sobre este caso de Juan Requesens, como son otros, pero en este particular, es un caso que es digno de ser llevado a todas las escuelas de derecho de Venezuela y así como las del mundo, para que de esa manera puedan corroborar cómo en Venezuela se incumple con un debido proceso, cómo en Venezuela no hay separación de poderes y cómo en Venezuela se violan los derechos humanos. Este caso en particular está plagado de irregularidades desde su inicio hasta la presente fecha. Hasta la presente fecha que estamos en la fase intermedia, culminamos la audiencia preliminar el 1 de julio y hasta esta fecha, hoy 6 de agosto, no tenemos ni siquiera la decisión por escrito de ese tribunal para saber y continuar con el proceso que, entre comillas, se sigue, que es el paso siguiente, que es el juicio oral y público. Te puedo resumir que son un año de violaciones, un año de indebido proceso, un año de que la familia Juan Carlos Requesens también sufre de las consecuencias de ser privado al diputado, que es totalmente inocente, y así lo sabe el Ministerio Público, así lo sabe la juez, y así lo saben los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que por acción u omisión solicitaron a la Asamblea Nacional Constituyente de que le fuera, entre comillas, llenada su inmunidad parlamentaria. Varias inquietudes a propósito de lo que comparte con nosotros, doctor García. Uno de los elementos fundamentales, una de las irregularidades que ha destacado Amnistía Internacional tiene que ver justamente con la decisión del Tribunal Supremo de decretar la detención por flagrancia cuando es detenido 3 días después de los hechos que se le imputan o con los cuales se les quiere vincular. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, precisamente por eso hacía mención a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes verdaderamente son los verdaderos artífices, los verdaderos responsables de la gran tragedia que vive Venezuela, porque son ellos que, a pesar de que ya Juan se encontraba detenido, al día siguiente emiten una sentencia donde declaran que el diputado Juan Requesens fue detenido en flagrancia por estar presuntamente incurso en delitos de naturaleza permanente. Es cierto que en los delitos de naturaleza permanente la flagrancia siempre está presente. Y un ejemplo de un delito de naturaleza permanente es el secuestro. El secuestro mientras la víctima, el rehén, está en cautiverio, las personas que así lo mantienen pueden ser detenidas y se considera que es una flagrancia, puesto que el delito está vivo, está todavía en ejecución.
Pero en el caso de Juan Requesens, ninguno de los delitos que se le imputa es de naturaleza permanente, ninguno. Y además que sabemos que la flagrancia es el hecho cuando se aprende una persona cometiendo el hecho o que acaba de cometer y se va en persecución de él y se captura. En términos coloquiales, cuando una persona se consigue con las manos en la masa o con las manos llenas de masa. Esto no ocurrió porque fueron 3 días después. Y la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia se ha prestado no solamente con referencia a Juan Requesens, vemos el caso del diputado Zambrano y vemos como también en el caso de 21 diputados más que de alguna manera le han sido allanadas su inmunidad y han sido perseguidos, pero todo por lo que la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho y ha hecho. Pero es que además, doctor, siempre recordamos que la detención del diputado Juan Requesens ocurre en su residencia cuando estaba con su hermana, Rafaela Requesens, a la cual también aprenden en ese momento sin debida orden judicial. ¿Qué puede decirnos? Y además de que se detiene con su hermana, se le allana su residencia sin orden de allanamiento. Y lo peor del caso es que Rafaela Requesens no aparece mencionada en el expediente por ningún lado. Es como si a Juan Requesens lo hubiesen detenido solo. Para que usted vea las mentiras y cómo se manipula la información y la justicia en Venezuela. Nosotros tuvimos que promover y llevar a Rafaela Requesens ante el Ministerio Público para que declarara y reflejara las circunstancias en que fueron detenidos, reflejara las circunstancias en que fue allanada su casa, que hasta los perfumes, el papel toalé, las harinas pan, le fueron hurtadas a Juan Requesens de su residencia por parte de funcionarios del SEBIN. Entonces vemos cómo se manipula la información, cómo se manipula la justicia, pero eso no fuese posible si no existieran cómplices necesarios como es unos fiscales del Ministerio Público y una juez que se ha prestado siempre en la ejecución de todos estos macabros planes que tiene el Poder Ejecutivo para manipular y hacer callar a todas esas voces disidentes, en especial los diputados de la República. Usted ha dicho, doctor García, que en el marco de este proceso en el cual quieren o con el cual quieren vincular al diputado Juan Requesens, hay denuncias de tortura. ¿Qué puede comentarnos? Sí, yo lo digo no porque lo presencié las torturas, pero sí presencié las declaraciones, las deposiciones de cada uno de los 16 imputados que junto a Juan Requesens fueron a su audiencia preliminar. En su mayoría, ellos cuando hicieron sus declaraciones ante ese tribunal y ante los fiscales, señalaron cómo, cuándo, dónde y como quiénes fueron torturados durante su aprehensión y en los días subsiguientes a su aprehensión. También manifestaron cómo algunos de ellos fueron obligados a hacer videos, cómo fueron obligados a decir textos que les tenían escritos frente, y además en dos casos, manifestaron que en esas torturas estaban presentes los fiscales del Ministerio Público. Eso no lo está diciendo Joel García, eso lo dijeron personas que declararon allí y señalaron directamente a los fiscales y les dijeron de que ellos estaban presentes cuando estaban siendo objeto o víctimas de tortura. Este proceso verdaderamente está viciado por todos lados, pero ello no fuese posible sino, como se lo dije anteriormente, la juez no cumple con su rol, los fiscales no cumplen con su rol, porque si fuesen así, ya muchas de esas personas, y en especial Juan Carlos Requesens, hubiese estado en libertad desde hace mucho tiempo. Finalmente, doctor, decía usted al inicio de su intervención que el juicio no ha comenzado a pesar de que el diputado lleva 1 año prácticamente detenido, ¿correcto? Así es. La audiencia preliminar, que es la fase intermedia, es la fase donde se determina si una persona va a pasar a juicio o no, la comenzamos el 23 de febrero y la culminamos el 1 de julio. 5 meses en una audiencia que se difirió, se interrumpió, se suspendió por varias oportunidades y hasta esta fecha no tenemos la decisión escrita, la decisión, lo que llamamos nosotros los abogados, extenso de la argumentación, la fundamentación que la juez tiene para llevar a Juan Carlos Requesens al proceso. No la tenemos y hasta que esa decisión no sea publicada, que nosotros no digamos, no vamos a avanzar a la siguiente fase. Simplemente 1 año de detenimiento previo y debido proceso. Es una condena anticipada. Doctor Joel García, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, ofreciendo detalles acerca de este caso del diputado Juan Requesens. Mañana cumple 1 año
luego de su detención de forma absolutamente irregular, sin orden judicial, sin respetar su inmunidad parlamentaria. Lo mantienen, de hecho, incomunicado durante varios días y de momento, 365 días más tarde, no se ha iniciado el juicio en su contra. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRES.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química, y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales. Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química. Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada. Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina. Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Juan
Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la comunidad internacional, no se queda de brazos cruzados con relación a lo que está ocurriendo en nuestro país. Sin ir más lejos, ayer el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, firmó orden ejecutiva para congelar los activos que maneja la administración de Nicolás Maduro y se encuentran en Norteamérica. Al respecto ha habido toda clase de reacciones. El presidente encargado, Juan Guaidó, decía que este bloqueo impuesto por Estados Unidos no afectará la compra de alimentos y medicinas. Además, responsabilizó a Nicolás Maduro de la medida en vista de su decisión de aferrarse ilegalmente al poder, aunque aseguró que las negociaciones promovidas por Noruega van a continuar. Van a insistir en encontrar una solución pacífica al conflicto en nuestro país. También en la misma línea se pronunció Delcy Rodríguez, aunque ella aseguró que el embargo económico va a afectar a toda Venezuela. La declaración más dura, sin duda, la del embajador y asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien dijo en el marco de la actividad en Lima, en la cumbre de Lima, donde discuten sobre Venezuela, que el tiempo del diálogo ha terminado y el momento es momento de la acción. Para hablar acerca de estos temas, saludamos al profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, una primera valoración de su parte acerca del alcance de esta decisión del gobierno norteamericano, las declaraciones del embajador John Bolton y la reacción del presidente encargado y del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, en efecto, es una decisión dura, previsible. Si leemos la declaración del Grupo de Lima, la más reciente, 23 de julio, allí hay un lenguaje muy contundente, muy firme, de que la presión se va a incrementar, la presión se va a intensificar. Todo indica, todas estas señales indican que Barbados no va bien, que Noruega no va bien, que Nicolás Maduro una vez más pareciera que quiere burlarse de nuevo de la comunidad internacional, y esto es lo que la comunidad internacional va a generar. Ya la Unión Europea también lo ha dicho el Grupo de Lima,
y lo está haciendo más efectiva y activamente Estados Unidos. Conviene aclarar que no es ni un embargo ni un bloqueo, es un congelamiento de bienes, lo que significa que en otras escalas, pues esto puede incrementarse en escalonamiento, en profundidad, y pueden venir luego sí o bloqueos o embargos. Ahorita lo que hay es un congelamiento de los bienes que estén en territorio norteamericano. Seguramente pronto iremos a decir al bloque en el poder que no tenían mayores bienes allá, que ya todo lo habían trasladado a India, a Rusia, a Turquía, etcétera. En todo caso, el gobierno de los Estados Unidos sigue actuando duro, pero en escalonamiento, dando el margen para que haya un cambio. Creo que el cambio más positivo se podía dar en Barbados, se podría dar en la mesa de negociación, aceptando una hoja de ruta clarísima. Siempre, repito, siempre va a haber una cláusula gatillo en el sentido que no es confiable el bloque en el poder venezolano, no es confiable Nicolás Maduro y su equipo. Si van a traicionar un buen acuerdo firmado, van a venir sanciones muy duras. Eso tiene que estar presente, esto es una clara evidencia de que las sanciones se pueden incrementar. Desafortunadamente, el bloque en el poder va a tratar de convertir estas medidas en acciones contra el pueblo, va a tratar de hacerlas sentir a la población más necesitada y en efecto el congelamiento tiene efectuado medicamentos, alimentos y remesas de carácter familiar. Es un programa y es una señal, repito, es una señal política muy clara, muy firme, que se puede resolver en Barbados. Lo que indica es que Nicolás Maduro no quiere tomarse en serio Barbados y quiere jugar de nuevo como lo hizo con el Vaticano y con República Dominicana. Eso no lo va a aceptar la comunidad internacional y se lo está diciendo. Varias cosas. Sin ir más lejos, profesor, comentamos con los amigos oyentes que los ministerios que maneja Nicolás Maduro y otras instancias están promoviendo la etiqueta "exigimos a Guaidó preso" en redes sociales. Esto dista mucho de cualquier intención de negociar una transición a la democracia en nuestro país. Le pediría un comentario. La pregunta que nos hacíamos incluso al leer esta iniciativa es con quién piensan entonces dialogar, si finalmente tienen la intención de detener al presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que lo están haciendo como una respuesta de política, como una represalia que no creo que va a llegar a la práctica. Creo que están creando un aire de desasosiego, de malestar, frente a la presión tan dura que están recibiendo de la comunidad internacional, que ha sido creciente, sistemática y en la que hay que incluir indiscutiblemente el informe de la señora Bachelet como un punto que ha golpeado aún más este bloque en el poder. Creo que esa jugada no les beneficia, creo que más gasolina en el incendio no resuelve nada. La solución está en Barbados. Y mi impresión, sin conocer ningún detalle específico de Barbados, es que la situación no debe ir bien, porque de otra manera no estaría la comunidad internacional presionando tan duramente. Si Barbados estuviera funcionando efectivamente, si estuviéramos en puerta a una hoja de ruta democrática, pacífica, estas medidas no se estarían adoptando. ¿Cómo interpreta usted? Perdón. Oigo. Perdón, profesor, ¿cómo interpreta usted las declaraciones del embajador John Bolton, advirtiendo que palabras más, palabras menos, el tiempo del diálogo se acabó, que saben que Nicolás Maduro lo que intenta es ganar tiempo y que ha llegado la hora de la acción? ¿Qué puede decirnos? No las comparto plenamente porque desde enero las están diciendo. Creo que no es responsable seguir generando una expectativa de una opción dura, que pareciera que el propio gobierno de los Estados Unidos no la ha trabajado, no la tiene clara y políticamente no está interesado. Todo indica que Donald Trump no quiere en un proceso de reelección,
entrar en una salida de ese carácter. Desde enero lo están planteando. Creo que lo que sí es evidente es que quieren apoyar el esfuerzo de Barbados, deberían decirlo claramente. Toda la comunidad internacional está apoyando el esfuerzo de Noruega. No se quiere que Noruega sea otro fracaso como el Vaticano o República Dominicana. Y la presión es necesaria la presión internacional y la presión interna. Es indispensable la unidad de la oposición, no ponernos a dividirnos en escenarios que no se ven viables, que no tienen respaldo ni de Europa, ni de América Latina, ni del Vaticano. Toda la comunidad internacional democrática, en su enorme gran mayoría, apoya el esfuerzo de Barbados. Si Nicolás Maduro quiere burlar a Barbados, eso sí va a requerir luego de analizar escenarios más contundentes. En este momento es apoyar el esfuerzo de Noruega y que Noruega salga con una hoja de ruta pacífica y democrática. Eso es lo que se aspira. ¿Qué expectativa tiene usted, profesor, en torno a la cumbre en Lima, que reúne a países que reconocen al presidente encargado Juan Guaidó con la participación de una delegación de los Estados Unidos? Yo sentí semanas atrás ese esfuerzo como enormemente importante, como muy positivo, cuando fue inicialmente planteado como una reunión particularmente con los aliados de Nicolás Maduro. Me parecía muy importante que se sentaran Irán, Cuba, Turquía, en alguna medida la India, China y sobre todo Rusia, a dialogar con el grupo que busca la salida pacífica, democrática, electoral, para ver cuáles son los elementos que les preocupa. ¿Qué le preocupa a Irán? Que exista una democracia sólida en Venezuela. ¿En qué le puede afectar al comercio ruso o al comercio chino que haya seguridad jurídica en Venezuela? Que se respete la propiedad privada, que se respeten las inversiones. Ese debate, ¿qué es lo que ellos quieren garantizar? ¿Cuáles son los beneficios que ellos quieren garantizar? Sería importante oírlos. Creo que en el momento en que Rusia saboteó la reunión, pues la reunión perdió un poco de sentido, se debilitó, porque pues el libreto que allí se discute más o menos lo conocemos. Creo que la declaración del Grupo de Lima, repito, del 23 de julio ha sido muy firme, muy contundente, seguramente la va a reconfirmar este grupo, pero el esfuerzo de presionar a los aliados de Nicolás Maduro sigue pendiente. Es indispensable que la Unión Europea y el Vaticano dialoguen con Putin, dialoguen con el Kremlin. ¿Qué es lo que le afecta a Rusia de una democracia sólida en Venezuela? Eso es lo que hay que trabajar. ¿Por qué obstaculizan la ruta pacífica? ¿Por qué la impiden? ¿Por qué no se suman si va a dar garantías a las inversiones, si va a dar garantía a la propiedad? Yo le preguntaría, profesor, sobre justamente el apoyo que mantiene Rusia y China a favor de Nicolás Maduro. Hoy la declaración del embajador Bolton también iba en esa dirección, advirtiéndole a ambos países sobre las consecuencias después, incluso de esta decisión de congelar activos en los Estados Unidos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que es muy importante, repito, eso era lo que veía positivo de la reunión de Lima, trabajar con los aliados de Nicolás Maduro, oírlos, dialogar, encontrar puntos de encuentro, encontrar puntos intermedios. Siento que el trabajo que está haciendo en Estados Unidos es muy positivo, es muy favorable, pero no debería ser el único, porque es que el diálogo de Estados Unidos con China está muy debilitado, está muy complicado, y China no la veo jugando al mismo nivel de rigidez, de radicalismo que está jugando Rusia. De tal manera que veo mucho más factible un encuentro y lograr puntos de encuentro con China que con Rusia, pero eso no significa que sea imposible. Pero creo que es importante la participación de otros actores menos radicales, más equilibrados, más prestos al diálogo, repito, como la Unión Europea, como los países nórdicos o como el Vaticano. La propia Noruega debería tener alguna reunión exploratoria con China, con Rusia, con Irán y con Cuba para disminuir rigideces, para disminuir obstáculos, para sumar a la salida pacífica y democrática.
Finalmente, profesor, y creo que lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿qué escenarios tenemos por delante si fracasa esta iniciativa que promueve el gobierno de Noruega? Bueno, mira, yo creo que sigue el escenario del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea, sigue abierto el escenario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya al entrar a esa instancia, el tema del uso de la fuerza entra también, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el único órgano que tiene la capacidad de ese manejo. Yo no veo esa expectativa que también se ha generado en el país con el TIAR, no me parece el camino más adecuado. El TIAR puede contribuir a incrementar las sanciones, a incrementar la presión de la comunidad hemisférica. Pero si queremos hablar de acciones duras, debemos ir al marco del Consejo de Seguridad y allí va a ser indispensable un diálogo entre Estados Unidos, China y Rusia, que podría ocurrir sin necesidad de ir al Consejo de Seguridad. Por eso creo que estamos todavía en posibilidad de que Noruega avance, siempre y cuando China y Rusia en particular se sumen a la hoja de ruta de la vía pacífica y democrática a no obstaculizarse. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión, análisis acerca de este tema, la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, esta cumbre convocada en Lima, en la cual participan más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país, y bueno, las iniciativas que están en curso, la decisión del gobierno norteamericano de dar un paso adelante con una decisión como esta, la que ya conocemos, una orden ejecutiva que ordena congelar los activos que maneja la administración, el régimen de Nicolás Maduro en ese país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. Rubén Limardo, ustedes recordarán, esgrimista, quien fue